Buenas noches. Con responsabilidad, con compromiso y con alegría, comenzamos este segundo ciclo. En este primer programa elegimos el financiamiento de los partidos políticos en un año muy especial, año de elecciones nacionales. Bienvenidos a Plan País, ciclo 2019. Es un gusto para mí presentarles esta noche a Eugenia Cataño, periodista, productora de Televisión Nacional, integrante del equipo de Plan País, que precisamente estuvo investigando el tema del financiamiento de los partidos políticos. Buenas noches, Eugenia, ¿cómo andás? Bien, gracias, Ana María. Es un placer estar en este equipo. Bien, la democracia cuesta dinero. El financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales cuesta dinero. ¿Cuánto dinero y quién lo paga? Ese es el debate. Uruguay fue pionero en legislar respecto a esto y ya desde el año 1928 tenemos legislación que prevé que el Estado pague parte de esto. En la actualidad, además, se ha acotado la duración de las campañas electorales. La legislación es limitada y no siempre se cumple, pero hay algo. También se ha limitado quién puede donar a los partidos políticos y quién no. Y hay una serie de controles que no siempre se cumplen. La legislación es del año 2009. En la actualidad hay un nuevo proyecto de ley en el Parlamento, pero los partidos políticos no se han puesto de acuerdo para aprobarlo. ¿Vemos el informe? Lo vemos. La Ley 18.485 del año 2009 regula el funcionamiento de los partidos políticos, establece límites a las donaciones que se pueden realizar y obliga a remitir a la Corte Electoral una rendición de cuentas dentro de los 90 días posteriores a la elección. La experiencia es que los partidos presentan la rendición de cuentas en fecha, la presentan correctamente, pero lo que sucede es que el origen de los fondos nosotros no lo podemos averiguar, no tenemos instrumentos para averiguarlo. Es una ley que no prevé castigos para aquellos que no cumplen con lo que la ley dispone. Y tampoco determina que haya un organismo con suficiente poder como para aplicar la ley y que todos lo obedezcan. Teóricamente ese organismo es la Corte Electoral, pero a la Corte Electoral nunca se le dieron facultades jurisdiccionales para poder controlar efectivamente de dónde viene el dinero y tampoco se le dio capacidad punitiva. Es un costo presupuestal alto. Un equipo de muchas personas que tendría que formar un nuevo departamento de la Corte. Estamos lejísimos de que eso se produzca. O sea, yo lo he preguntado, pero ¿con qué presupuesto el Estado piensa financiar esto? Nadie responde, o sea, no hay. La ley establece, entre otras cosas, el subsidio estatal, esto es, el pago por cada voto emitido, y establece límites a las donaciones que pueden realizar los particulares. Estas no pueden superar la cantidad de 300.000 unidades indexadas. En el caso de candidatos, esta cifra se triplica, y cuando se trata del cabeza de lista, no tiene límite. Las contribuciones anónimas no pueden superar las 4.000 unidades indexadas y en total no pueden superar el 15% de los ingresos del partido. Estos no pueden recibir donaciones de empresas que tengan contratos de obra pública con el Estado, de organizaciones delictivas, de entidades extranjeras u otros estados y de asociaciones profesionales. En el caso de que hubiera una empresa que tiene contrato con el Estado y está donando, nosotros, si no hay una denuncia, tampoco intervenimos. Porque hay que probarlo eso. O sea, hay que probar que la empresa tal tiene un contrato con el Estado e hizo una donación a un partido determinado. Al ser anónimo es muy difícil de averiguar el origen del fondo. Muy difícil. Debería bancarizarse todo en primer lugar, ¿no? Debería bancarizarse todo. No se bancariza. Nosotros desde la academia sospechamos de que hay una doble contabilidad y que nosotros nos enteramos, o sea, los ciudadanos, solo de una parte, que de la otra parte no nos enteramos y que bueno, la parte pública cristalina es la que nos muestra cómo se gasta el dinero que se recibe por voto, que normalmente va directo a la televisión, y cómo se recauda entre algunas empresas y donantes que desean hacer cristalinas sus donaciones, ¿no?
Hay que recordar que las empresas, donando a los partidos, pueden hacer deducciones fiscales. También se establecen claras restricciones a la publicidad electoral. Solo a partir de 30 días para las elecciones internas y nacionales y 15 días para la segunda vuelta. Esta ley ha sido violada en reiteradas ocasiones por varios candidatos, pero la Corte Electoral no puede imponer sanciones. Cuando prendemos la televisión hay 3 candidatos, Alonso, Sartori y Novik, que están haciendo campaña abiertamente, violando varias leyes, y la Corte Electoral sale a decirnos que no puede hacer nada. Entonces estamos frente a un problema. La Corte analizó esos avisos y consideró que entraba dentro de lo que nosotros denominamos publicidad electoral. En las democracias sólidas, la publicidad en televisión es gratuita para los partidos porque se entiende que la democracia es de todos y que la información es algo necesario para que esa democracia funcione bien. Un nuevo proyecto de ley que está a estudio en el Parlamento prevé el aumento de los controles, publicidad gratuita en televisión y la bancarización de las donaciones, pero los partidos políticos no han conseguido ponerse de acuerdo para su aprobación. Y es un gusto recibirlos esta noche, le damos la bienvenida en este primer programa que siempre tiene esos ajustes de primer programa. Gracias por estar, Alejandro Sánchez, diputado del MPP, Frente Amplio, Jorge Gandini, Alianza Nacional, Partido Nacional, un gusto recibirlos a ambos. Por un tema que decíamos, es un tema muy trascendente, habla de la transparencia. Desde el análisis político uno se pregunta cuánto pesa en la credibilidad de la política la transparencia del financiamiento de esa política. ¿Se necesita una nueva ley? Bueno, en primer lugar, yo agradezco la invitación a este primer programa y nada más ni nada menos con un proyecto de ley que creo que es muy importante. Estamos hablando del financiamiento de la democracia. Algo extremadamente delicado que siempre hay que estar revisando en qué cosas podemos mejorar. Desde nuestro punto de vista, necesitamos una nueva ley por 3 razones importantes. El Uruguay, ustedes lo ponían en el informe, ha estado a la vanguardia en términos de legislación con respecto a este aspecto y ha ido avanzando esa legislación. Generalmente hemos colocado ley tras ley perfeccionamientos del financiamiento de los partidos, pero hay una demanda de la sociedad también, que no escapa. La ciudadanía le está reclamando a la política mayor transparencia, mayor cristalinidad, mayores controles, mejores rendiciones de cuentas, y eso implica justamente la necesidad de que el sistema político asuma la responsabilidad entonces de hacerse cargo de esa demanda. En el Uruguay hemos tenido debates, hemos tenido comisiones investigadoras sobre el financiamiento de los partidos políticos. Y creo que una señal muy buena es que luego del proceso de investigación que se hizo en el Parlamento asuma la responsabilidad de legislar. Ese es el primer elemento. El segundo elemento, creo que necesitamos establecer reglas claras porque la legislación que tenemos hasta ahora ha sido muy cuestionada, porque tiene débiles controles, porque no tiene sanciones, porque quizá es demasiado laxa, ¿no? Y nosotros nos parece que necesitamos tener una ley que establezca la prohibición de las donaciones anónimas. Es decir, los ciudadanos, cualquiera puede donarle a un partido y está muy bien para financiar la democracia, pero creemos que no tienen por qué ser anónimos. Entonces prohibamos las donaciones anónimas. Prohibamos que las empresas le donen a los partidos políticos, no porque eso sea ilegal o tenga de alguna manera alguna cuestión relacionada con la corrupción, sino porque si logramos romper ese vínculo entre el dinero y la política, entre las empresas y los partidos políticos, podemos prevenirnos de alguna manera que mañana alguien que financie un candidato luego sienta que ese candidato le debe algún favor. Entonces nosotros decimos, bueno, vayamos por el camino de prohibir. Que sean los ciudadanos los que puedan donar a los partidos, perfectamente. Habrá ciudadanos que son trabajadores, ciudadanos que son empresarios, que le puedan donar, que no sean anónimas y que además establezca un criterio muy importante en el tema de las campañas electorales para que no sigamos discutiendo esto acerca de los precios que se le cobran a los partidos políticos para hacer publicidad electoral. En la última campaña electoral los precios oscilaron entre 176 pesos el segundo a 600. Y eso es una situación arbitraria por parte de los medios de comunicación que creemos que no debe seguir existiendo y por tanto hay que resolver esa situación estableciendo claramente que sea el mismo precio a todos los partidos políticos cuando compran publicidad. Esos son algunos de los aspectos de esta ley. Jorge Gandini, en la Cámara de Diputados fracasó
el nuevo proyecto que había obtenido los votos en el Senado. ¿Se necesita una nueva ley de financiamiento? Primera cosa, fracasó el tratamiento en el receso. Necesitaba 50 votos para que lo pudiéramos tratar. Venía de una comisión especial que se formó para eso y no tuvo mayorías. Viene con 3 informes en minoría. Ninguno tuvo mayoría. Es un tema muy debatido. La primera cosa es esa. No es que no hay nada. Hay una ley del 2009, ojo. Ya el Frente Amplio era gobierno. Es una ley que rigió en la elección pasada. Una ley que además se votó casi sobre la marcha del tiempo electoral. Creo que fue promulgada en el mes de mayo. Casi sobre la interna, por lo tanto la interna no se aplicó, pero ya tenemos ley. Y es una ley bastante rigurosa. El problema que tiene la ley es que no se cumple, igual que con esta, y no se puede cumplir, porque el Frente Amplio no le da a la Corte Electoral los medios para que controle. La Corte Electoral vino a la del Parlamento y dijo, no podemos controlar la actual. Lo acaba de decir, lo acabamos de ver a Rosena, y dijo, nosotros ni denuncia hacemos. Si nos viene una denuncia, pero no podemos controlar, porque las cosas hay que probarlas, hay que investigar. Tenemos 3 contadores para todo lo que la Corte Electoral tiene que hacer, por lo tanto, entonces es un gran engañapichanga. Si no hacemos, lo único que tenemos que hacer, un mecanismo de control, una JUTEP, un órgano auditor que controle lo que la norma dice. Ahora, si hacemos una norma, pero no tenemos mecanismos de contralor, difícilmente vamos a advertir cuando la norma se incumple. El otro aspecto es que se habla de Uruguay como si hubiera habido un escándalo en la materia. Y Uruguay no lo ha tenido. La verdad que no lo ha tenido. Nosotros estamos muy controlados, todos nosotros somos personas políticamente expuestas. No podemos, yo voy a hacer a una red de pagos un giro de 3.000 pesos, tengo que llenar 2 formularios. De 3.000 pesos, un giro de eso, Hábitat o Red Pago. 2 formularios tengo que hacer. El señor me mira y me dice, vino uno de estos, tiene que estar un rato conmigo. Todos mis ingresos, todos mis egresos, todos los de mi familia. Si mi hija va a sacar una tarjeta de crédito, le pregunta si tienen un pariente político. Si le dice mi papá, tiene que cumplir una cantidad de requisitos como si fuera sospechosa de algo. Pero así es la norma. Los políticos, los que somos personas políticamente expuestas, estamos muy controlados. Miles de personas están controladas por la JUTEP, sus ingresos y sus egresos con las declaraciones juradas. Los partidos políticos reciben cientos de miles de dólares, la gente no sabe. Pero nosotros tenemos financiamiento permanente que debe andar en $1 por voto por año que cada partido recibe. El partido que sacó $500.000 y va a recibir todos los años cerca 500.000 votos, va a recibir $500.000 para el financiamiento permanente. Además recibimos dinero por voto. Y eso lo tenemos que rendir y eso sí que es bien riguroso y está establecido. Y no han habido escándalos. Es verdad que hubo una comisión investigadora, porque un partido acusó al otro, porque todo el tema de Sanabria desencadenó un proceso de acusaciones mutuas y terminó la Cámara de Diputados investigando un lote de empresas. ¿Qué arrojó eso? ¿Qué salió de ahí? Pero bueno, tiene un suceso, un proceso de manchas que lo obliguen a tomar nuevas medidas. Yo creo que tenemos que mejorar la legislación que tenemos, es verdad. Pero empecemos por decir que el proyecto que la Cámara de Diputados trató entró en noviembre del 2017 a la Cámara de Diputados, al Senado un año antes. O sea que hace 3 años, cuando no había elecciones, y no lo pudimos tratar. Y ahora no se trata porque no hay acuerdo, no con la oposición, no hay acuerdo dentro de ningún partido político. El proyecto está buscando acuerdos. O sea que si va a salir algo, va a salir algo bastante diferente. Pero si no sale nada, todos tenemos que tener cuentas bancarias, todos tenemos que rendir nuestros gastos, todos tenemos límites para poner dinero, todos tenemos normas. Es verdad que se puede hacer donaciones anónimas, pero hasta un monto muy pequeño y eso no puede superar el 20% del total de las donaciones. Por lo tanto, el anónimo es para aquel que compra una rifa, compra el ticket para el asado, como dicen algunos legisladores en el interior, matamos una vaca y vendemos asado con cuero. Eso que lo vamos a tener que hacer bancarizado por tarjeta, te dicen. Y sí, hoy tendría que ser así, porque aún las donaciones en especie, un contador tiene que cotizarlas y los pagos deben hacerse para la vaca con cuero. Entonces, al final, lo que yo les digo es, los países que han tenido grandes escándalos han tenido leyes como las que se quieren poner. ¿Sabe por qué? Porque la política sigue saliendo plata y de algún lado tiene que salir. Entonces se pone tan riguroso
que al final la ley termina violándose, porque no respeta la realidad. Tiene que ser transparente, pero no prohibitiva. ¿El Frente Amplio no le da los suficientes recursos a la Corte Electoral y allí está uno de los focos del problema? A ver, es verdad que hay un reclamo de la Corte. Aquí en el Uruguay todos los organismos públicos siempre piden más presupuesto para hacer cualquier cosa. Esa es primero la base. Cuando tú le vas a discutir que hagan algo, más recursos. Yo creo que hay que discutir un montón de cosas. La Corte Electoral, por ejemplo, no quiero entrar en ese debate, pero muchas veces también lo que pasa es que tiene una afiliación partidaria en donde para hacer una tarea tiene que poner a uno del Partido Nacional, un Partido Colorado y uno del Frente Amplio. Bueno, pues eso es la garantía. ¿No? Entonces quizás tendríamos que avanzar algún día y darnos cuenta de que los funcionarios públicos no deben tener afiliación partidaria y deben cumplir esa función. Esa, 10 pesos aparte, pero se puede hacer. Yo parto de la siguiente base. Siempre que se otorga transparencia es mejor. Siempre. No creo que haya que medir poquito de transparencia, más transparencia. Vamos a toda la transparencia. Segundo elemento. Yo parto de la base, además, porque comparto con Jorge lo que dice acerca de que el Uruguay no ha tenido grandes escándalos y tiene un sistema político sólido, fuerte y serio, que si existe una norma, el criterio general es que no la van a violar. Porque si no, tendría que partir de la base de que los partidos políticos, que luego votan leyes que hacemos cumplir a los ciudadanos, porque es el imperio de la ley, no las cumplimos. Entonces, puede suceder, sin lugar a dudas, por eso hay que tener buenos controles. Pero yo parto primero de la base de que los partidos políticos tenemos la capacidad de autorregularnos y si votamos una ley la vamos a cumplir. Ese es el primer elemento. El segundo elemento, no es verdad que todo tenga que ser bancarizado. La idea de la bancarización y las transacciones electrónicas es para poder hacer trazabilidad del dinero. Nosotros en diciembre, y es verdad que no se trató porque estábamos en receso, propusimos modificaciones en el sentido de que hasta 120.000 pesos no es necesario hacer una transacción electrónica. ¿Por qué? Porque nos ponían el ejemplo de la vaquillona, de la venta de rifas, que forma parte del folclore y de la organización de los partidos políticos. Yo no le voy a pedir a alguien que venda una rifa, un bono de colaboración de 100 pesos y ande con un pozo. Nosotros propusimos que los montos inferiores. Dice la ley. Eso dice la ley. Eso es lo que dice, lo que votó el Senado de la República. Nosotros, para diciembre, producto del debate que tuvimos, presentábamos 14 no modificaciones. Al Parlamento eso. Tú sabes que solo negociaron ustedes con Darío Pérez. No, se habló con varios partidos. Pero se habló, pero escrito no está. Porque no se trató la ley y no pudimos presentar los votos. Pero eso es una formalidad. Pero de la comisión no salió. No, de la comisión no salió. Eso, está bien. Pero en realidad, si se hubiese tratado del proyecto, se podían ingresar los aditivos, que era parte de la conciliación y fue parte de las discusiones que tuvimos los que integramos la comisión. Porque en realidad muchos de los cambios que se realizaron y que el Frente Amplio llevaba a ese plenario, incluso surgieron de propuestas del Partido Independiente, del Partido Colorado, que se proponían. Pero todas después de la comisión. Sí, por fuera de la comisión. Sí, claro, por supuesto. Como hay diálogo multipartidario sistemáticamente. Pero ese no es el punto. Yo lo que mi punto es, ¿hay que darle más recursos a la electoral para poder controlar estas cosas? Hay que hacerlo. En la legislatura pasada, en el 2009, se aprobó una ley de financiamiento de los partidos políticos en el año electoral. Uno de los argumentos se nos dice no se puede aprobar ahora porque cambia la regla de juego. Pero en el 2009 lo hicimos. ¿Por qué no lo vamos a hacer ahora? Es un proyecto de ley que ingresó en el 2017, que tiene un nivel de discusión multipartidario muy grande. Yo tengo las actas del Senado, donde en su momento Luis Alberto Heber, presidente del directorio del Partido Nacional, decía que él venía informando a sus legisladores de lo que estaba trabajando allí. Lo dijo en el tratamiento del Senado. Se votó por unanimidad en el Senado de la República y 6 artículos fueron votación dividida. El resto del articulado del proyecto fue votado por unanimidad y todos los artículos. Yo entiendo que no tiene por qué repetirse las votaciones, ese sería un tema de los partidos y sus internas, pero en realidad no se puede decir que esto no se venía debatiendo. Y insisto con esto otro. Busquemos la mayor transparencia posible. No porque nos planteemos que hayan escándalos. Legislemos antes de que existan. ¿Por qué vamos a esperar tener determinadas dificultades para después legislar? Legislemos antes. Verónica Alonso, Edgardo Novik, Juan Sartori, con la publicidad que están haciendo, ¿están violando la legislación electoral que tenemos? Bueno, tendrán que dar cuenta de esos gastos en algún momento. Yo creo que los cabezas de lista no tienen límite para poner de su bolsillo. Tendrán que demostrar que lo pusieron de su bolsillo. No tiene. Hoy, en la legislación actual no tiene. Tendrán que demostrar... Pero han violado la veda. Que lo pusieron, han violado la veda. Y no hay sanciones. No, y la Corte Electoral no dijo nada. Claro. Hasta que alguien no denunció, la Corte Electoral no actuó. Debían actuar. ¿Pero qué dice la Corte Electoral? Yo no tengo mecanismo para andar mirando la tele. Yo qué sé, eso no es mi tarea.
Le dimos una tarea, pero no le dimos cómo cumplirla. Por eso es un en la buen ley, ejemplo. Jorge, por eso en la ley pusimos que es la USEC la que está debe bien. comunicarle a la Corte la cantidad de minutos. Yo no digo que se estoy en emitieron. contra de toda la ley. Hay cosas de la ley que me parece que está bien, actualizan. Hay otras que me parece que en materia, con todo el tema de la inclusión financiera, es muy rígida. Hay algunos aspectos que me gustaría discutir sobre la materia de ingresos. A mí no me parece mal que las empresas pongan. Tiene que quedar claro quién puso. Esa es la transparencia. Porque si no, alguien la pone. Igual la pone. Miren el artículo 8. Permiten que un convencional, un edil, un director de un partido, un suplente de edil, ponga hasta $30.000, porque dice, tienen un cargo partidario, ni siquiera político, ni rentado, aparte de lo que ponen que le descuenta su partido. Entonces, por ahí entra el dinero, que no es verdad que un edil vaya a poner todo ese dinero, ¿verdad? Entonces, sinceremos el debate. Y después tiene un componente que me gustaría conversar, que es la confiscación de minutos de televisión y el mecanismo que posterga a los grupos chicos en los partidos, los puede liquidar. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Comienza Jorge Gandini. Y estamos hablando del financiamiento de los partidos políticos en este año de elecciones nacionales. Estamos con Alejandro Sánchez, con Jorge Gandini. Y antes de la pausa usted decía, bueno, yo quiero tomar el tema de los minutos de publicidad en televisión y también las agrupaciones más chicas dentro de los partidos. Bajo el argumento que hacía también Sánchez recién de que los canales venden a distintos precios, bueno, son una empresa, podría hacerlo, pero bajo la idea de que le vendan al mismo precio a cada uno, se creó un sistema macabro, para mí macabro. En horario central de televisión de 6 de la tarde a las 11 de la noche, hoy los canales pueden hacer por norma 15 minutos de tanda en cada hora. 10 minutos de esos 15 son gratis para los partidos políticos, o sea que en el mes de campaña electoral, levantada la veda, de las 6 de la tarde a las 11 de la noche, cada tanda va a tener 10 minutos de campaña de publicidad política y 5 si alguien les compra a los canales, no. Esos 10 minutos son gratis. ¿Cómo se dividen? Bueno, con un cálculo que establece la ley, del cual la mitad se distribuye de modo igualitario entre todos los partidos políticos que tienen representación parlamentaria, y la otra mitad de acuerdo a, o casi la otra mitad de acuerdo a los votos que cada uno sacó en la campaña anterior. Es decir, el Frente va a tener en la primera mitad, en los primeros 30 minutos de cada hora, va a tener igual que todos. Y en la otra va a tener el 50%, porque más o menos eso de votos sacó, y así en proporción. Y luego los partidos nuevos, un 5%. Eso para cada partido. De las 11 de la noche a las 6 de la tarde, horario lateral, no se puede vender a los partidos. El partido tiene que comprarle el partido a la Corte. La Corte Electoral compra los minutos a los canales y los partidos a la Corte Electoral. ¿Cómo nos vende la Corte Electoral si le vende más a uno que a otro? Eso garantizaría la igualdad del precio en el horario lateral. O sea que nosotros, la 250 va y le dice a Beatriz Arquimón, Beatriz, comprame 20 minutos. Y viene la 40 y le dice, yo quiero 30, no sé cómo nos ponemos de acuerdo. En Montevideo, fíjate en Paysandú, fíjate en Canelones, donde hay canales de televisión abiertos y de cable en cada pueblo. ¿Cómo se hace eso? No sé. ¿Y cómo hacemos para la publicidad de Canelones que se pone en Montevideo? Porque los canales de aire de Montevideo van mucho más allá de la frontera del departamento. No está dicho. Lo mismo pasa con las radios. Ahora, nada dice la ley de cómo los distribuyen los partidos. Podría decir los distribuye democráticamente. Entonces se juntan los dos grupos grandes de mi partido y se reparten la mitad. Y yo digo, yo. Pero además, ¿cómo es? Eso los candidatos a presidente y los sectores que tienen senados y las listas que son las que al final hacemos la campaña. ¿Yo cómo hago para hacerme de mis minutos gratis? Mi partido puede decir, bueno, la ley está hecha para que los grupos chicos no tengan peso, no tengan posibilidad. Es para mantener el status quo de los grandes grupos. Y eso va contra la renovación adentro del sistema político.
Cualquier analista que mire el tema, mire eso con atención y verá que la norma no garantiza que los grupos chicos dentro de los partidos tengan. Esto pasó en Brasil y en Brasil hizo explotar el sistema político porque era más negocio irse del partido porque te tocaban minutos de televisión por ser partido, fundar un partido afuera, que quedarse adentro donde no te tocaba nada. Entonces, cuidado con ese tema. Se ha dicho mucho, y no solo en mi partido, que la ley consolida el poder de los grupos grandes que van a ir absorbiendo los grupos chicos. ¿Es así? No. Pero acá me parece que tenemos asimetría de información, por varias cosas. En primer lugar, la duda que tiene Jorge acerca de que un concejal aporte miles de dólares se resuelve si votamos la ley y le ponemos inclusión financiera. ¿Por qué? Porque con inclusión financiera es muy fácil saber si tú ganas 20.000 pesos y puedes poner 50.000 dólares. Es más, la ley actual, los candidatos no tienen límite de aportación y no sabemos si los candidatos tienen esos ingresos o alguien se lo da por abajo de la mesa. Con inclusión financiera vamos a saber El eso. primero de la lista, ¿Sí? No tiene límite, ¿no? Además, sí. Con la aprobación de la ley y las propuestas que estaban arriba de la mesa, que no se pudieron considerar en diciembre, en realidad lo que vamos a tener es que ningún candidato va a poner más plata de la que no pueda justificar, porque es fácil de trazar el dinero. Primer punto. Segundo punto, de las modificaciones que habíamos propuesto, o que íbamos a proponer, pero no se pudo tratar el proyecto en diciembre, porque no se levantó el receso parlamentario, estamos proponiendo justamente que en el marco de la publicidad lo que se haga es fijar una tarifa, no que la Corte Electoral compre los minutos de comunicación. Y hoy la realidad es que quien tiene más dinero tiene más minutos de comunicación y eso para nada es democrático. Quien tiene más poder económico tiene más presencia en los medios. Entonces acá hay una asimetría cuando hablamos de democracia, porque el estado actual de situación es si yo tengo muchos millones de dólares, voy a tener mucha más presencia que cualquier otro. Y lo que nosotros queremos impedir es que el poder económico tenga esa fuerza, sino que en definitiva los minutos de comunicación se distribuyan primero como se distribuye todo el financiamiento público, básicamente, de los partidos políticos, con respecto al resultado de su votación, cuántos votos tuvo. Pero es obvio, porque los partidos no se congelan en el tiempo, que el resultado del Frente Amplio de la elección pasada puede variar en esta otra. Y entonces establecimos un criterio para la publicidad gratuita, de los partidos, en donde el 50% se distribuye de manera igualitaria, el 45% restante se distribuye en función de los porcentajes de voto, que es la misma manera que financiamos los partidos políticos, porque por cada voto le pagan determinada cantidad de dinero, ¿verdad? Y va financiándose durante el año en función de la última elección, porque ese es el financiamiento permanente de los partidos. Entonces aquí estamos asignando los minutos de esa manera. Y para los minutos que hay que ir a comprar, lo que nosotros decimos es, no, la Corte Electoral no puede ir a comprar minutos, no puede ir a negociar. Lo que tenemos que hacer es que la Corte Electoral reciba un informe de los medios de comunicación, estos libremente fijen un precio que sea público y vale 10 pesos, vale 10 pesos para todo. Y eso sí va a ayudar a los partidos más chicos y a las agrupaciones chicas que tienen menos poder económico y que por tanto no pueden comprar porque le cobran 600 pesos y a quién le cobran 176. Hay que comprar más porque es la oferta del libre mercado. Además de algún otro favoritismo que puedan tener los medios. Ojo, porque los medios como fijan el precio dicen, bueno, al frente le cobró tanto, al otro le cobró tanto, según. Queremos eliminar eso. Queremos decir claramente que haya un precio, que ese precio sea público y que todos compren al mismo precio. Porque aquí lo importante es que los ciudadanos puedan conocer las propuestas, que los ciudadanos puedan conocer las ideas de los partidos. Entonces, esa es una función bien importante que tenemos que tratar de regular. Esto no fue lo que se aprobó en el Senado. El Senado se aprobó, como muy bien decía Jorge, se aprobó que la Corte Electoral fuera la que comprara. De las discusiones que tuvimos en la comisión, pensábamos modificarlo y presentar los aditivos correspondientes. Esta es una idea del Partido Independiente, no me la puedo hacer cargo yo. Es más, la presentó Mieres en el Senado de la República. Heber en la discusión del Senado decía la solución Mieres. Digo, para no hacerme... Porque en realidad el trabajo que habíamos hecho recogía opiniones distintas de otras bancadas, pero no se pudo tratar. Entonces no se pudieron presentar formalmente. Y lo que tenemos es un documento aprobado por el Senado, pero no tenemos estos otros. El último punto. El proyecto de ley no abarca las radios. Esto es una confusión que yo la he escuchado muchas veces. Dicen, bueno, ¿y cómo van a pautar la publicidad en las radios? No abarca las radios. La única publicidad que abarca es la televisión. ¿Verdad? Dos, ¿no? Que es abierta y cerrada. Que representa el 50% del gasto de los partidos
en las campañas electorales. Es decir, es un monto muy grande, y que eso genera justamente que sea un impedimento para aquellos que son pobres. Pero igual es todo un medio enganche pichanga, porque tampoco abarca Internet, que es por donde se va a hacer la publicidad más importante. Ni sabemos, ¿sabés qué pasa? No sabemos nada, porque Internet lo compras afuera del país. Ni siquiera tenés factura, ni siquiera lo puedes demostrar, ni siquiera te lo pueden controlar. Es como tantas otras cosas. Esto es una partecita del asunto. Pero digo, con respecto a la simetría de información que yo tengo lo que tengo. Esto es escrito. Este es el proyecto que la Cámara trató o va a tratar. Es el que viene informado. No trató porque no dejó no trató, pero consideró. No. Y viene informado, consideró y no logró los votos para tratarlo, pero está en el orden del día. No se levantó todavía. el receso. Bueno, este es el proyecto que está en el orden del día. No se levantó el receso. Pero está en el orden del día, ¿verdad? Está en el orden del día porque no se Es levantó el receso. Y cuando se abra, se presentan los aditivos. Este es el que está en el orden del día. Y este dice, en el resto del horario de transmisión, espacio destinado a publicidad, la adquisición de minutos para publicitar la campaña electoral de los partidos políticos se realizará en forma exclusiva por la Corte Electoral. Tú no lo compartes, pero compartes este otro criterio. Se prohíbe a los partidos políticos la adquisición en forma directa o indirecta y si se y a levanta cualquier el receso. título. No, ya está. ahora está levantado, ahora está en el orden del día. Está en el orden del día y lo vamos a tratar estos aditivos. Yo creo que hay cosas que podemos discutir. Estas cosas podemos... Ahora, puede haber cambios, puede haber una nueva ley. A ver, a mí me tienen que explicar cómo me garantizan que yo pueda estar en la televisión. Esto no me lo garantiza. A mí no me lo garantiza. Tiene que haber un mecanismo que obligue a mi partido que me dé la parte que me toca. A mí, a cada partido, en el Frente Amplio, a los grupos chicos, porque si no los grupos grandes se sientan y reparten. Hay mucho mito en esto. El Frente Amplio dice eso. Cuando uno mira los minutos de televisión, nos da una paliza maravillosa. Yo siempre admiré a Michelini. Tiene un volumen de minutos en televisión impresionante. Viva por él, tiene buena publicidad. Lo pagará más caro. No sé, el que compró más barato fue Daniel Martínez. Es decir, el único informe que hay de esto lo hizo una facultad, fue un informe de la universidad. Ese dice que Daniel Martínez fue el que compró más barato, no es de mi partido. Y parece que tenía muchos amigos en los canales, no sé cómo lo logró, pero fue el que compró más barato. Quizás eso lo logramos de otro modo, diciendo, la gente compra, va y se presenta y compra, pero se le tiene que vender igual a todos. Tráigame la factura, no sé. El criterio, que a mí me parece está muy bien, el criterio que nosotros estamos proponiendo es que se fije un precio. Ese precio se fija, se comunica a la Corte Electoral y lo que hace la Corte Electoral es comunicarle a todos los partidos y las listas que el precio es 10. Y no se le puede diferenciar. Si compró más barato uno que otro, yo lo que estoy en contra es que los minutos de comunicación estén librados al que tiene poder de negociación, porque tiene amigos o porque tiene dinero. Pero en esa propuesta, ¿los canales cobran en el horario central o tienen que donarlo? ¿Es gratis? No, la propuesta que nosotros hicimos... La que ustedes hicieron es gratis. La propuesta que nosotros hicimos tiene 3 componentes. El primero, la tanda es de 15 minutos en el horario central. La ley propone llevarla a 20 minutos. Ah, bueno. 10 minutos. A internet ya. 10 minutos. Con la 10 gente. minutos. 10 minutos son gratuitos y se distribuirán en función de los porcentajes y 10 minutos se pueden comprar. Aquí se está hablando, tú colocas el tema de Internet. Algunos dicen, esta ley es desactualizada. Cable, me voy a mirar Fox. Bueno, vos podés hacer lo que tú quieras. Netflix, pero ahora, si me ponés 20 minutos de tanda, Jorge, los canales no venden porque entonces los partidos políticos son tontos. Se va. Los partidos políticos son tontos y gastan la mitad de su presupuesto en la televisión. Capaz que vas a ver partidos de Fox con publicidad en la cancha. Está muy bien. ¿Y cuál es el problema? Ninguno, pero digo, bueno, pero lo que existe hoy no existe regulación. Hoy no existe regulación. Yo prefiero que no me regule el tamaño de la billetera. El tamaño de la billetera no lo regula. Igual la billetera te va a regular. Vos lo sabés perfecto. El tamaño de la billetera no puede regular el espacio de comunicación que tienen los candidatos porque tienen que transmitir ideas y frente al interés de las empresas tiene que ponerse el interés de los ciudadanos, que es recibir la información para poder tomar conciencia y hacer un voto en función de sus ideas, de sus propuestas. Entonces lo que tenemos que hacer es levantar esta situación en la cual si yo tengo dinero, aparezco todos los días en la televisión,
y si no tengo dinero no. Y si capaz que tenés tengo las poder, mejores apareces ideas. en todos los informativos, como hace el gobierno, o como hizo Vázquez, que nos usurpó una cadena de televisión para hacer un acto político, y lo demás nos calentamos, pero nos usurpó un espacio que nos pertenece. Si querés es otra Y discusión. eso, El presidente es una tiene la discusión, posibilidad de hacer Te lo una pongo como cadena. sí, Mirá, pero no un mirá, acto. ¿eh? Pero nunca lo vi en un acto, lo vi en una mesita con la bandera uruguaya, y me lo desde mi tengo punto de bancar. vista, no es la Pero primera eso vez fue un que lo acto hace donde no había- y creo que es donde no una había buena nadie que no y fuera al saludable frente. actitud de un gobierno de rendir A mí cuentas. no me parece. Bueno, está siempre bien. tiene que rendir cuentas y la tiene que hacer el Parlamento. Y Eso está en la lo ley. hace. Y lo hace. Y lo hace. Lo Y otro también fue lo hace la un ciudadanía. acto. A ver, Y está en su derecho. Y eso puede pasar en todos los Está en informativos. su derecho, pero eso no tiene que ver con el financiamiento de los partidos. ¿Cómo no? No, no tiene que ver con el En año financiamiento de los electoral partidos. tiene que ver, No. por eso los entes Pero si autónomos votás, gastan mucho más Jorge, dinero. si votás la ley, Pero gastan prohibimos mucho la más dinero publicidad del los entes Estado en las autónomos. campañas Sí, electorales. bueno, Votala. En ese mes. Votala. En ese mes. Votala. Sí, en ese Y no mes. hay campaña del Estado, En ese mes. ni publicidad del Te dije Estado. que algunas cosas las voto. Bueno, por eso. Otras no. Entonces discutamos. Otras no las puedo votar. Yo creo que tenemos una responsabilidad de decirle a la ciudadanía, estamos dispuestos a otorgar más transparencia, cristalicidad y un sistema que nos permita de alguna manera mejorar la calidad democrática del país. Bueno, demos esa ¿Y señal. dónde lo vamos a discutir, Pacha? Y discutir, tenemos muchos espacios para discutir. Mandémoslo en una comisión y que lo empiecen a discutir. ya te- No está en comisión, no está en ningún lado el proyecto. No, está en consideración de la Cámara. Por eso, ¿y dónde lo Está vamos a en discutir? consideración ¿En de la Cámara, Cámara. entre 99? No, ¿Vamos a no. negociar Vos estas sabés que hay cosas? coordinación de partidos. Vos sabés que tu partido planteó llevarlo a una comisión. Claro, eso que es es lo que como digo. la muerte de los CRA. Ah, es la no, tumba de ¿por los qué? CRA. Llevarlo a una comisión. Acá en el Uruguay se crea una comisión para que las cosas no salgan. ¿Pero de dónde viene? Para que Viene las una cosas no salgan. comisión. Pero no viene- tiene que Después ir a del una comisión. 2017 votaron en el Senado y ahora no votan en diputados, Jorge. Votaron el proyecto. Pero no votan ustedes tampoco, para mirar. No, no lo vota Darío Pérez. No, bueno, y creo no que lo vota Darío alguno Pérez. más no no, tiene creo muchas que no. ganas. Había 49 votos del Frente creo que Amplio. no tiene- para. Cada uno se hará cargo de su bueno. voto. y Recién- eso me parece que recién bueno, pero en el este- Senado de la República se votó por unanimidad. Lo saco Ingresó en el 2017. Están los senadores, acá estamos los diputados, y los diputados changamos bien. las campañas electorales diferentes. Lo sé porque soy diputado. Bueno. Y la plata para nosotros pesa mucho. Y la conseguimos menos de grandes empresas. Yo como quiero, vos que, decís. yo quiero que la plata no bueno. pese. Yo quiero que la plata no pese, Jorge. Ah, sí, pero entonces posible. tenés que mudarte a Cuba, donde no hay No, elecciones. no, no. En todos los demás países del mundo, y la plata es la plata. No, hermano. La plata es la plata. En la democracia no. Ese no es un digas, valor no que hay que digas tratar de eso. defender. No Que digas la plata no sea el vehículo por el cual se otorga poder político. Bárbaro, tenemos y que eso tiene que generar ser un principio condiciones democrático de iguales. igualdad. Tenés y hay que que trabajar generar por eso. condiciones ¿Qué iguales. Hay que les trabajar pareció? por eso. Recién Daniel Chaschetti decía que desde la academia se piensa que los partidos tienen doble contabilidad. ¿Hay doble contabilidad en el Frente Amplio, en el Partido Nacional? ¿Qué es doble contabilidad? No entiendo. No tenemos bueno. mango. ¿Qué es doble contabilidad? Yo en serio te digo. A ver, ¿qué querés que te diga? ¿Que yo hago mis cheques para algunas cosas de mi grupo político? Yo no recibo plata de nadie, ni del partido tampoco. Mi grupo político no recibe. Yo soy por la patria, lista 250 Montevideo y en todo el país. Nosotros la peleamos como podemos. No tenemos plata. Yo hago mis cheques de mi cuenta personal, me la pueden seguir y con eso pago cosas de la lista. Inventame lo que quiera, poneme los límites que quiera, pero si no la pongo yo, no la pone nadie. ¿Quién la va a poner? Como me pagan a mí, ellos hacen lo mismo, diferente que nosotros. Cobran un porcentaje del sueldo, el otro se lo dan al partido. Pero la financian ellos, la de todos los días. Hay que salir a pintar esta noche, muchachos. Y vamos, y la camioneta, y la nafta, y la pintura, y la cal. Y sí, pero no hacemos una kermesse, eso es mentira. Entonces la ponemos nosotros. Yo qué sé, digo, ¿qué es doble contabilidad? En mi casa hay doble contabilidad, la que va para casa y la que nos llega. Creo que nos pasa a casi todos. Yo no conozco en este país gente que haya salido rica de la política. La política uruguaya, si se hace con honestidad, no sale nadie con un peso más del que entró. Porque ganás bien, pero gastás mucho. Y cuando llegan estos tiempos ni te cuento. No tenés límites. Hay que abrir una cuenta en el banco. ¿Sabes lo que es abrir una cuenta en el banco? Primero, no hay ningún banco, ninguno, porque recorrí el camino que me quisiera abrir una cuenta para campaña electoral, salvo en República. Ninguno. Yo tengo cuenta en 2 bancos privados. Ninguno me quiso abrir. Y tengo cuenta hace 20 años. ¿Y por qué? Porque es muy complicado abrir una cuenta a un partido político por los controles de bancos centralistas y de las normas. Le sale muy caro a un banco controlarme a mí, que además soy PEP. No quieren ya tener cuentas de los PEP, que tenemos que tener una cantidad de controles muy rigurosos. Sí, políticamente Voy a expuesto. República. En la República, el ADN. Yo tuve que parar todo, echar todo para atrás, porque fui abriendo la cuenta con las autoridades de mi agrupación hasta que llegamos al punto que me pidieron que todos los integrantes de la directiva de mi agrupación tenían que presentar su declaración de patrimonio, etcétera, etcétera, porque se transforman, en una interpretación de los bancos, en PEP.
O sea, esos compañeros, que está mi secretaria y compañeros que son militantes de barrio, se transformaban en PEP por ser autoridad de la agrupación, registradas en la Corte Electoral, que lo tenía que llevar el Banco República. Y me los transformé en PEP. Le pedí un informe al Banco Central con eso. Y dice que eso no se puede hacer, pero me lo hizo el Banco República. Tuve que parar, reformar las autoridades de mi agrupación para sacar a algunas personas que no tienen por qué transformarse en PEP, ni son funcionarios públicos, y empezar de vuelta. Todavía estoy en eso. Todavía estoy en eso. Si aprobamos la ley vamos a tener trazabilidad del dinero. Y la trazabilidad del dinero nos va a traer justamente mayor eficiencia para no tener grandes dificultades. ¿Ah? Que no exista trabas. Porque una de las cuestiones aquí que está es, yo financio una campaña electoral. Yo soy militante, financio la campaña. ¿De dónde saqué el dinero? Entonces, por eso se le exigen un montón de controles. Ahora, si las transacciones, es decir, el dinero que yo coloco en un partido, está registrado electrónicamente, es muy fácil saber cuánto es mi salario, claro, si yo puedo poner $100.000 o no puedo poner $100.000. Hoy no sabemos. Hoy viene un candidato a diputado y pone $1 millón, $2 millones. ¿De dónde lo sacó? No sabemos, porque el secreto bancario además existe para esa persona. Entonces, vamos a tener la posibilidad de mejorar esas situaciones. Ojo, yo quiero insistir con esto. Yo no creo que el sistema político uruguayo, y le haría mucho daño que alguien lo dijera, que el sistema político uruguayo es corrupto. Yo no lo creo. Yo creo que se ha tenido la capacidad de autorregularse, ha tenido la capacidad de criticar y cuestionar aquellos que se puedan haber cometido errores o desviaciones, y eso hay que preservarlo. Ahora, este proyecto de ley lo que viene es a fortalecer algunos aspectos, desde mi punto de vista, de cristalinidad y de transparencia, a actualizarlos, a prevenirnos de algunas cosas que puedan suceder, ¿no? Aparece un candidato y se compra un partido. Y en el Uruguay lo puede hacer. Viene un millonario y se compra un partido. Y sale a hacer campaña. Y nunca votó en el Uruguay. Y hace campaña. ¿Está hablando de Sartori? No, puede ser Sartori, que nunca votó, pero puede ser otro. No, pero el Partido Nacional no se lo compró. No, está bien, está bien. No, eso no, sería una ofensa. El Partido Nacional... Entendí lo que querés. Sería una ofensa. Y viene y lo hace. ¿Y de dónde salen esos recursos? ¿Y quién se los da? ¿Y de dónde los sacó? ¿Y qué hay atrás? ¿Y si hay grupos empresariales o grupos transnacionales atrás? O lavado de dinero. O lavado de dinero. Entonces, hagamos que las transacciones sean electrónicas. Hagamos que tengamos la capacidad de controlar rápidamente, de actuar rápidamente. Pongámosles a aquellos que puedan llegar a hacer alguna de esas situaciones escollos para que no puedan saltar esa barrera. Parece que es una lógica de prevenir en el buen sentido. Y segundo, más allá de las diferencias que podemos tener, yo estoy convencido de que en una democracia el poder del dinero, si se junta con el poder político, es un problema. En un mundo donde se concentran los ingresos, cada vez en menos manos, que esos tengan la capacidad también de tener el poder político, pone en riesgo, porque la democracia es que todos valemos lo mismo sin importar el tamaño de nuestra billetera. La democracia y los partidos políticos de Uruguay, que tienen los partidos políticos más viejos, es la de organizar gente, ideas, personas, militantes, propuestas que salen a trabajar, a hablar con la gente. No es la de vender candidatos como si fuera una cuestión de marketing con mucho dinero. Y eso es defender la política, la esencia de la política. Yo te vuelvo a decir, yo comparto la transparencia, comparto los controles para que haya transparencia. Me preocupa que haya grupos empresariales que quieran poner candidatos, lo ha habido en otros países. Me preocupan grupos terroristas. Los hay, que quieren poner afines, grupos de países que se entrometen. Además, Uruguay son 3 mangos para algunos, ¿no? Son 3 pesos. Sí. Una campaña electoral es la ganancia de una empresa en un rato en alguna de sus sucursales. Me preocupan sindicatos, me preocupan, porque son todos dineros que no tienen controles. La plata de los sindicatos, ¿quién la controla? Acá estamos hablando de la de los partidos. ¿Y la de los sindicatos que no tienen ni personalidad jurídica? ¿Quién la controla? ¿Cuánto ponen? ¿Cuánto mueven? ¿Cuáles son las cuotas? ¿Cuántos son los afiliados? ¿Quién controla ese negocio? ¿Qué tema termina Hagámoslo. ¿Quieren hacerlo? Vamos a controlarlo. Yo quiero controlar también. Empecemos por nosotros. Vamos. ¿Está bien? Empecemos por casa. Nosotros tenemos una ley. No, pará. Tenemos una ley. Tampoco vendan la idea. Mejorémosla. Está bien, pero tenemos ley. Tenemos ley, pero tenemos una organización sindical que no tiene ni personalidad jurídica. La plata, ¿a dónde va? Las cuentas bancarias, ¿quién las tiene? Por planilla.
Sí, sí. Es fácil de saber cuánta plata tiene un sindicato, Bueno, se cuenta tráeme por el dato planilla. la semana que viene. Pero no, lo podés averiguar. ¿Cómo? Yo He querido. No, pero he querido. Pero escúchame, Jorge, yo creo que acá el problema es la discusión es, cuando pongamos querés todo en la discutir un discusión. tema, vamos a dar otro. ¿Querés discutir sobre eso? No tengo problema. Porque también un sindicato puede financiar un partido político. Y no lo puedo hacer. ¿Cómo no lo puedo hacer? No lo puedo hacer porque si aprobamos la ley, los sindicatos no la pueden financiar a los partidos políticos. Gracias a ambos por haber venido. No lo pueden hacer. Ha sido un gusto. Nos vamos al cierre con Gerardo Caetano. Gracias a ambos por haber estado. Volvemos a conversar en cualquier momento. Suerte en los próximos programas. Gracias. Buenas noches y bienvenido a este nuevo ciclo 2019, el nuevo estudio, el estudio renovado. Buenas noches, es un gusto volver a estar y en un año electoral en donde precisamente hay que discutir los temas, los asuntos en profundidad, con capacidad crítica. Pensamos mucho con Gerardo y con todo el equipo de Plan País por qué tema comenzar. Y elegimos este tema por considerarlo un tema crucial, el financiamiento de los partidos políticos, nada menos que en un año electoral. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. La democracia cuesta, así se iniciaba este programa. Pero sin embargo, transmitir eso a los ciudadanos es complicado. ¿Por qué? Porque los vínculos entre dinero y política, no tanto en el Uruguay, aunque después vamos a hablar del Uruguay, en América Latina, en el mundo, bueno, han sido ruinosos. El ejemplo de Brasil es terrible, pero no es solo Brasil, no es solo Brasil. Nosotros este año, y yo creo que está muy bien lo que se ha dicho de que hay que partir de la premisa de que Uruguay no tiene niveles de corrupción. Aquí, cuando se señalaba, de la política no se sale rico, es cierto, pero este año electoral tenemos algo muy curioso. Tenemos millonarios que ponen mucha plata y que son precandidatos presidenciales. Por primera vez. No por primera vez, pero nunca de manera tan desembosada. Tenemos millonarios que ponen plata y violan la veda y son impunes. Entonces esto hace ruido. Más allá de que no personalicemos allí, pero allí hay un problema. Así en el Uruguay no se ha hecho política. También está el tema de, las reglas, el acuerdo de régimen. Las reglas necesitan acuerdos amplios, necesitan involucrar a todos los partidos. Hay acuerdos que no se pueden lograr por 50 votos. Aquí hay que ser muy claro. No se aprobó en diputados porque un diputado frente amplista no lo votó. Pero hubiera sido mala cosa que hubiera salido una ley 50-49. Claro. Más aún una ley sobre financiamiento de los partidos. Sí, efectivamente, Gerardo, como nosotros lo planteamos en el programa y lo veíamos en el debate entre Gandini y Sánchez, hay una ley del año 2009, hay un nuevo proyecto para debatir, pero no hay mayorías para aprobar este nuevo proyecto que se impulsa desde la bancada de gobierno. Es un poco extraño porque en realidad se aprobó en el Senado, tiene los votos del Senado, con algunas diferencias, pero tiene los votos del Senado, pero naufragó en la Cámara de Diputados y está allí, como lo planteaban ellos, pero es evidente que no hay consenso para aprobarlo. A mí me gustó mucho el debate. Entre otras cosas, se lo comentaba a los dos, porque uno veía un debate en profundidad de dos parlamentarios en serio. Pero me gustó el debate, pero salí como registrando la idea de que no había voluntad política y que particularmente en un año electoral es complicado terminar de discutir estos asuntos. Por más que la ley anterior se aprobó en un año electoral. Lo que ocurre es que, la ley vigente tiene un problema. Si tú
transfieres la capacidad de fiscalización a un organismo que no tiene presupuesto para fiscalizar, y hoy hemos escuchado al presidente de la Corte Electoral decirlo por enésima vez, bueno, la ley no se cumple. No se cumple. Si tú transferís nada menos que la capacidad de fiscalizar si una ley se cumple o no a una Corte Electoral, a un organismo de la relevancia institucional de la Corte Electoral, que te dice, miren, la democracia cuesta, para esto hay que tener financiamiento y no lo tenemos, bueno. Sí, yo estaba buscando acá entre mis papeles la frase que le dijo el presidente de la Corte, Arocena, a nuestra colega Eugenia. Le dijo, la Corte no puede averiguar el origen de los fondos. No tiene instrumentos legales para hacerlo. Bueno, eso es. Fue muy descarnado el presidente de la Corte Electoral, José Arocena, muy descarnado. Y dijo cosas que son inapelables. Dijo, consideramos que esto ocurre, pero no podemos fiscalizarlo. 3 contadores para todo lo que hace la Corte Electoral. Bueno, además, fiscalizar. Aquí hay un problema. Siempre lo hemos dicho. Una ley no termina cuando se aprueba en el Parlamento. Para que la ley realmente sea profunda, impacte sobre la sociedad, bueno, la ley necesita financiamiento. La ley necesita apropiación de la sociedad de esa norma, de esa propuesta. La ley necesita educación. Bueno, la verdad que una ley tan importante, tan relevante, un asunto tan relevante y un asunto que en la región ha derivado en cosas tan graves como dinero y política, los vínculos no queridos. Yo creo que esta es una cuestión institucional mayor y que hayamos empezado por este tema me parece absolutamente correspondiente. Y yo salgo con la idea de que no vamos a tener una nueva ley. Una nueva ley. Que va a seguir la ley de 2009. Pero bien, ojalá se pueda llegar a un acuerdo y a un acuerdo de mayorías por una nueva ley. Pero si no hay una nueva ley, bueno, logremos que la ley vigente por lo menos se cumpla. Y para cumplirla, bueno, entre otras cosas, la Corte Electoral tiene que tener un financiamiento muy diferente. Gracias, Gerardo. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20. Comenzó el ciclo de Plan País 2019. Gracias a todos y a todas por habernos acompañado. Buenas noches.